con un mensaje renovador, fresco y dirigido para este tiempo de crisis. Desde el altar de la Iglesia de Dios incorporada en el barrio San Isidro en Caróbanas, escucha al pastor Julio Delgado. Julio Delgado. Pastor Julio Delgado. Busca su Biblia. Jeremías capítulo 18, amados. Vamos a concluir el pensamiento de todo lo que se ha expresado en esta noche. Voy a leer los primeros 4 versos del capítulo 18 del libro del profeta Jeremías para concluir el pensamiento de esta primera noche de nuestro jubileo de jóvenes. Creo que hay algo de parte del Señor que quiere hablar a nuestras vidas y vamos a comenzar en esta primera noche utilizando esos primeros 4 versos del capítulo 18 del libro del profeta Jeremías, a los cuales damos lectura o reza así de la siguiente manera la voz de Dios grabada en página, a la gloria del Trino Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y el pueblo de Dios dice, palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo, levántate. Primero. Segundo, vete a la casa del alfarero. Tercero, allí te haré oír mis palabras. Y descendí a casa del alfarero, y aquí que él trabajaba sobre las ruedas, y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano, y volvió y la hizo otra vasija, según le pareció mejor hacerla. Padre, te doy gracias. No te pido que tú me remuevas de este altar, sino que tú me uses con poder, con gloria, que la palabra corra, fluya, haga causa, efecto en las mentes, en los corazones de cada hermano aquí presente y oyente, de los que escucharán este mensaje a través de las ondas radiales. Te pido que rompas cadenas, que liberte a los cautivos, que sane a los enfermos, que levante las manos caídas, que fortalezca las rodillas paralizadas. Padre, como siempre me voy a encargar de darte solo a ti la gloria y la honra, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Denle un aplauso nuevamente fuerte al Padre, amado. Uno más fuerte al Hijo y uno mayor al Espíritu Santo. Fuerte que es para el Señor. A su nombre. Dale la mano a su hermano, su hermana que está a su izquierda, a su derecha, al frente, atrás. Dale una sonrisa, crejo, colgate, no se la dé peso de, y dígale, en el proceso. Dígale, en el proceso. ¿Cuántos alaban la gloria del Señor? 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 En el proceso. Esta tarde estaba en la radio, escuché una cuña que anunciaban una campaña que va a haber en Tocones, y cuando anuncian el segundo día, Ángel Luis dicen, y la segunda noche el evangelista y pastor. Yo dije, evangelista, yo soy pastor, y me escribe alguien por texto y me escribe, ¿pastor o evangelista? Le dije, no, pastor. Pero Pablo le dice a Timoteo, haz obra de pastor, de evangelista, enseña, redarguye. Hoy te voy a hablar una palabra, porque hay personas que lamentablemente no han aceptado el proceso. En el proceso hay cosas que van a ocurrir. Los procesos son parte de la vida del creyente, la cual Dios tiene que permitir que el hombre y la mujer tengan que pasar a fin de poderlo llevar a donde Dios lo ha querido llevar. El problema no está en el proceso, el problema no está en lo que Dios quiere hacer, el problema está en la disponibilidad que usted y yo tengamos de someternos al proceso. Dios le habla a un profeta al cual de igual forma en esta historia habían 2 tipos de enseñanza. Una enseñanza para el profeta y una enseñanza para el pueblo de Dios. Dios estaba trabajando en el proceso de un hombre del cual Dios le había hablado. Y Dios le había dicho, antes que fuese formado en el vientre de tu madre, yo te conocí y te puse nombre. Mío eres tú. Dios le dijo, antes de que tu madre pensara en el nombre que te iba a dar, ya yo te había dado un nombre. Antes de que tú pensaras lo que ibas a hacer cuando llegara a la adultez, ya yo te había predestinado a lo que tú ibas a hacer. Antes de que encontrara las luchas y las batallas, Dios le estaba diciendo, vas a tener lucha, vas a tener batalla. Pero Dios le estaba diciendo, pelearán contra ti, pero no te vencerán. Quiere decir que Dios le habló y le dijo, antes de que tuvieras nombre, antes de que escogieras qué querías hacer, y antes de que tú te enfrentaras
tenías que enfrentar, ya yo te estoy diciendo, tienes nombre, quiere decir que no eres cualquier cosa, tienes una misión que hacer, pero a la misma vez tendrás mi respaldo. Pero para poder llegar, uno, a tener nombre, dos, a cumplir el propósito divino, y tres, poder vencer a lo que tenía que enfrentar, Dios le estaba diciendo al profeta: te tengo que procesar. El problema de nosotros es que queremos ser usados por Dios, queremos alcanzar el proceso o el destino divino, pero el problema es que no queremos ser procesados. La Biblia habla de un hombre que, aunque su historia está entre medio de los capítulos de la Biblia o de los libros de la Biblia, pero este hombre, su historia, este hombre era una de las épocas de los patriarcas. Hablo de Job. La Biblia dice que Job era varón perfecto, justo, temeroso de Dios, apartado del mal, ofrecía sacrificio por sus hijos. ¿Sabes? La Biblia enseña que Job, entre medio de los hombres de su época, era un hombre que estaba consagrado en comparación a los hombres de su época. Job parecía ser el hombre ideal, pero todavía a Job le faltaba algo. Es que Job no conocía a Dios como debía de conocerlo. Hay gente que conoce a Dios porque papá y mamá lo trajeron a la iglesia desde niño. Hay gente que dice: yo conozco a Dios desde niño. Tú no conoces a Dios desde niño. A ti te traían a la iglesia. Todavía tú no tienes las experiencias para decir: yo conozco a Dios desde niño. Tú simplemente conoces una forma de adoración, conoces una forma de cómo se lleva un culto, pero te falta algo. Te falta conocer al Dios que la gente adora, al Dios que la gente sirve. Y para poderlo conocer, hay que pasar por un proceso. La Biblia dice, y usted conoce la historia, Job pierde 10 hijos. Hay gente que dice: estoy pasando la prueba de Job, pero todavía no han perdido ni a uno, ni un miscarriage han tenido un embarazo. Y Job había perdido 10 hijos. 10 hijos que fueron inscritos, 10 hijos que tuvieron nombre, 10 hijos que crecieron. Ahora Job pierde a sus 10 hijos. No nada más pierde a sus 10 hijos, perdió la fortuna que Job tenía. Ya doña Joba no podía ir a la boutique. Ya doña Joba no podía usar los mejores vestidos. Ya doña Joba no podía sacar ni la American Express Gold, ni tampoco podía sacar la Discovery, ni tampoco podía sacar la Chase Sapphire. Ya Joba no podía usar las tarjetas de crédito más grandes, porque las finanzas de Job se habían afectado. Hay gente que dice: yo sirvo a Dios, estoy en el propósito de Dios, y cuando se les explota una goma, se les pierden los chavos, pierden el gozo. Cuando la tarjeta van a pagar en Walmart, la lava, y de momento te dice decline, y tú dices: pero ¿cómo que me la rechazaron? Si yo tengo chavo en el banco. Y tú vuelves y la pasas, y vuelve y dice decline, y tú dices: ¿cómo va a ser? Cuando de momento quieres enviar dinero por el ATH móvil, y después que te comiste media alcapurria, el ATH móvil no está funcionando, y tú comienzas a decir: pero qué vergüenza es esta, después que me comí 4 pastelillos, 3 alcapurrias, y ahora TH móvil no está funcionando. Dios queriéndote decir que no puedo confiar en la tecnología, porque esa puede fallar en cualquier momento, pero el Dios que yo sirvo nunca está desconectado, siempre está en servicio. ¿Cuántos alaban la gloria del Señor? Job pierde su salud. Hubo gente que cuando apareció la ola del COVID que estaba matando gente, hubo gente que se reconciliaba con el Señor de cada media hora, pensando que le iba a dar el COVID, que se iban a morir. Porque cuando apareció el COVID, la gente, lo primero que la gente pensaba era en la muerte. Yo tengo que decirte algo: durante todo ese proceso, algo Dios habló a mi vida. Porque el COVID no más trajo enfermedad, el COVID trajo muerte, pero el COVID trajo necesidad económica. Y yo me acuerdo que en un momento dado estaba yo en mi casa y el Señor me habló y me dijo: ¿cómo vas a hablar del Dios que sana si tú no conoces la enfermedad? ¿Cómo vas a hablar del Dios que fortalece si tú no conoces la debilidad? ¿Cómo vas a hablar del Dios que provee si tú no sabes lo que está en necesidad? ¿Cómo vas a hablar del Dios que suple si tú no sabes lo que es depender de mí? ¿Se oyó bien? Dale la mano al que está a tu lado y dile: estoy en el proceso.
Hay gente que está en el proceso de salud. Hay gente que está en el proceso de Dios enseñarle a la dependencia de Él. Hay gente que está en el proceso de Dios enseñarle lo que es ser fortalecido por Él. Cada proceso tiene una manera. Cada proceso tiene un camino. Cada proceso tiene una finalidad. Cada proceso al final nos llevará a donde Dios nos quiere llevar. Usted mejor que yo conoce la historia. Porque ahora Job, quebrantado con una psoriasis crónica, se rascaba con un tiesto, era lo único que tenía. Ahora aparecen sus tres panas, Elifar, Sofar, Bildad, a preguntarle a Job. Los primeros días le miraron la cara. Esto es increíble, porque al yo pensar en la historia de Job, puedo ver que los panas, los socios, los amigos de Job en sus primeros días no emitieron mensaje. ¿Sabe lo que es que te vaya a visitar a alguien, tú en un proceso de salud, y la gente vaya a mirarte boca y cara y nadie te diga nada? ¿Sabe lo que es que tú enfermo y nadie te dé una palabra? ¿Sabe? Los amigos de Job fueron y lo que hacían era mirándolo, no emitieron ni una palabra. Días pasaron, ni Elifar, ni Sofar, ni Bildad dijeron nada. Ahora cuando le hablan, ¿sabe lo que le hablaron? Lo que le preguntaron fue: Adelina, ¿en qué tú has pecado? Qué duro es que tus panas, la gente que conoce tu integridad, la gente que conoce cómo tú te sacrificas, la gente que sabe cómo tú buscas a Dios, de momento cuando pasas una prueba comienzan a pensar que pecaste. Comenzaron a pensar, porque la gente no entiende los procesos. Hay gente que no entiende el proceso por el cual Dios nos quiere llevar. Hay gente que no entiende, y la gente cuando nos ve en un proceso, sea económico, sea de salud, sea un proceso familiar, lo primero que piensa el hombre carnal es en pecado. Los amigos señalando el pecado de Job. Los amigos juzgándolo a tal extremo. Y escuche bien, porque a Job me parece, Adelina, que le creció una pequeña raíz de amargura en el corazón. Porque Job no quería después orar por sus panas. Quiere decir que Job estaba dolido. El señalamiento del pecado de sus amigos provocaron que Job no quisiera orar por ellos. Ahora la sanidad de Job fue condicional. Dios le habló a Job y le dijo: yo te voy a sanar, yo te voy a sacar del proceso, pero cuando tú ores por tus panas, cuando tú ores por los que te juzgaron, cuando tú ores por los que te señalaron, cuando tú ores por los... hay gente que dice no, que se lo lleva el diablo, y Dios diciéndote: te saco del proceso cuando tú ores por ellos, te saco del proceso cuando tú perdones, te saco del proceso cuando perdones. ¿Sabe por qué? Porque el mayor problema muchas veces es que no queremos perdonar. Pastor, qué duro es perdonar. Pastor, es que usted no va a entender que perdonar se hace difícil. Y Dios diciéndote: te voy a sacar del proceso cuando tú aprendas a decirte perdono. Pastor, pero me hicieron daño. ¿Sabe qué dice la Biblia? Dios le dio a José, antes de que llegara el primer año de hambruna, 2 hijos. Al primero le puso Manasés. Manasés traducido significa Dios me hizo olvidar. Dios le estaba diciendo: no puede nacer Efraín si primero no nace Manasés. No, porque Efraín significa Dios me hizo fructificar en la tierra de mi aflicción. Dios no puede prosperarme, Dios no puede bendecirme hasta que yo no perdone. Hoy tenemos un montón de gente que no sabe perdonar. Hoy tenemos un montón de gente que no, escucha bien, que no ha querido perdonar. Pastor, es que usted no entiende lo que me hicieron. Pastor, usted no sabe el dolor que yo tengo en mi corazón. Pastor, usted no sabe lo que yo he tenido que vivir. Pastor, usted no sabe, este proceso ha durado años. Yo he escuchado gente que me hablan de los procesos y me hablan y me dicen: usted no sabe el proceso que yo he tenido que vivir, el camino que yo he tenido. Porque mire, nosotros los puertorriqueños nos gusta exagerar. Y todo lo exageramos, Adelina. Y hacemos la prueba de nosotros como la más grande de todo el mundo. Y nos hablamos como si nadie estuviera o nadie hubiera caminado por donde nosotros caminamos. Y todo es que si tú estuvieras donde yo estoy. Y uno como que a veces los mira así, con una cara de decirle:
y si tú hubieras vivido lo que yo he vivido. Es que tú no sabes lo que me han hecho a mí. Tú no sabes las puñaladas que a mí me han dado. Tú no sabes las traiciones que yo he vivido. Escucha bien, porque yo quiero que tú mires y hablo a la juventud. José era un joven, era el más chiquito de la casa. ¿Sabes? Los problemas de José, aunque el diablo estaba envuelto detrás de ellos, yo tengo que decirle a ustedes algo como jóvenes. Los problemas de José, además de estar envuelto el diablo, la culpa la tenía él. ¿Se oyó? Bueno, el primer culpable fue el país. ¿Por qué el país? Al más chiquito le regaló lo que nunca le había dado a los grandes. Esto es un problema de la naturaleza de hoy. Que vemos cuando hay hogares, que hay hijos grandes y hay uno pequeño, y los adultos comienzan a mirar y dice: las Jordan que nunca a mí me compraron, yo siempre usé tenis Converse, y las Converse eran lo que yo usaba, y mira este sinvergüenza que tiene F en la escuela, lo que anda son con Jordan, lo que andan son con LeBron James. Y el más grande comienza a decir: yo lo que usaba eran las Converse banda blanca, que tenía que venir con un cepillito con cloro y todas las tardes quitarle el sucio a las bandas blancas de las Converse, y lo que usa son Jordan. Yo lo que usaba eran maones de la tienda de Néstor Manso en las cuevas, y viste ahora de las tiendas más caras. Lo que sabe vestir JCPenney, lo que sabe vestir es ropa Calvin Klein, lo que usa son camisas Van Heusen, cuando yo lo que usaba era baratez. Esto es un problema del tiempo actual. Los grandes dicen, yo me acuerdo, bueno, el tiempo mío, estos muchachos de ahora no saben, pero el tiempo mío, tener una camisa de aquellas que tenían la estrellita, las American, ¿cómo era? Pero eran American, yo no sé ni qué, con una estrellita. El que andaba con un polito de esos American, mire, era como si tú estuvieras andando con una Calvin Klein para la escuela. Porque esas eran las camisas más caras de la época. Eran las camisas, era el polito más caro. Y tú llegabas a la escuela con esa marquita en el hombro, te daba un guille y tú decías: mira la que yo tengo, mírala, con estrellitas. Y tú mirabas a los otros con aquellos polos que tú los planchabas ahora y ahorita estaban estrujados porque eran malos. Y tú los podías planchar y se quedaban así viroteados. Esa era mi época. El que se ponía un Levi en mi época, mire, andaba como en la época de los Pepes. Andaba con un mahón que mire, aquello tú le dabas y eso era high class. Yo usaba de los mapas, que tú dabas una brinca en el palo, pasaba una rodilla así de línea y se hacía un hueco aquí. Aunque fuera nuevo, se rompían de cualquier forma. Pero ¿sabe algo? Yo vi a mis hermanos menores usar lo que yo nunca utilicé. Mi hermana mayor fue a la escuela con trilones. Yo fui con kung fu. Pero vi a mi hermano Gondo ponerse una Jordan para ir a la escuela. Y yo decía: este sinvergüenza es más irresponsable, es más bruto que yo y usa zapatos mejores que los que yo usé. Yo lo comparo porque es el mismo problema que tenía José. Los hermanos no recibieron, el padre no le dio a los hermanos lo que le dio a José, porque tuvo a José en la vejez. ¿Se escuchó? El padre lo amaba porque lo tuvo de viejo. Pero ¿cuál fue el segundo problema? Que nadie le dijo a José que le contara a sus hermanos lo que Dios le había hablado. El problema que tiene hoy la juventud es que quiere contarle a todo el mundo lo que Dios le habló. Lo que Dios le habló hoy, ahorita lo publican en Facebook. Lo que Dios le habló esta noche, ahorita lo ponen por TikTok. Lo que Dios le habló hoy, ahorita lo están publicando. En ningún momento Dios le dijo a José: cuéntale a nadie. Dios quiso tratar con José. Si tú llegaste aquí hoy, es porque Dios quiere tratar contigo. Estás en el proceso. ¿Qué pasa? Que al José hablarle a sus hermanos los dos sueños, hasta el país se enojó. Quiere decir que ni el mismo padre estaba preparado para escuchar lo que José estaba hablando. Hay gente que no va a estar preparada para escuchar lo que Dios te haya dicho, lo que Dios te quiso indicar, lo que Dios, cuando Dios te dice: te tengo en el proceso. Hay gente que no lo va a entender. Hay gente que no va a entender el por qué Dios te llevó al proceso. Hay gente que no va a tener la capacidad. Y quiere decir que el único que te va a poder hacer entender es el Dios del por qué Él está bregando contigo.
tenía que pasar por un proceso. Tenía que Dios pasarlo por un proceso. José fue acusado injustamente por la mujer de Potifar. Lo acusaron de sátiro. Oye, una mujer que lo quería violar, una mujer que quería aprovecharse de él, ahora trata de violarlo. Y José dijo: yo valorizo lo que Dios ha hecho conmigo. Mejor que digan que salí corriendo desnudo a que violé a esta mujer. Y escuché bien, porque hay gente que lo pone tan sencillo, Adelina, y dice: pues era fácil salir corriendo. No, salir corriendo no era fácil. ¿Sabe por qué? Porque era pecado demostrar la desnudez. Y esta mujer le quitó la ropa. Quiere decir que él tenía una acción. Habían dos pecados para escoger. Un pecado era acostarse con la mujer de Potifar, y el otro pecado era salir desnudo corriendo por la calle y que la gente te viera sin ropa. José no tenía más opciones. Las opciones que José tenía era de pecas o pecas. Si tú no lo habías oído, pues hoy lo está escuchando para que lo sepas. José no tenía más opciones. Era pecas de una forma o pecas de la otra. Una no se justificaba, pero la otra sí tenía justificación. No se justificaba que él se acostara con la esposa de su jefe, pero sí podía quedar justificado el decir: es que yo no la quise violar, ella fue la que trató de violarme, me rompió la ropa. El diablo tiene las pruebas en la mano, pero yo tengo a Jesucristo el justo, el que pagó el pecado por mi pecado, el que pagó el precio por mi falta. Una se justificaba, la otra no tenía justificación. Y todos conocemos el proceso. Ahora llega el momento de hambre, lo profetizado. Los hermanos llegan. José es cambiado su nombre, ya no se llama José. Ahora se llama Sanás Panea. Era el segundo en mando en Egipto, gobernador de Egipto. Y ahora llega el momento de la hambruna. El primer trabajo social, lo que se conoce como welfare, lo que se conoce como el SNAP, lo que se conoce como los cupones aquí en Puerto Rico, el creador de esto fue José. José crea los cupones. ¿Sabía que todos los cupones, esto no fue ningún presidente americano? Esto lo creó José. José fue el que anticipó y dijo: hay que sacar y hay que guardar, hay que darle los cupones a la gente, porque la gente pobre necesita. Escuche. Y cuando llegan los hermanos: pastor, usted dijo que le habían nacido raíces de amargura. ¿Seguro? ¿Tú sabes lo que es enfrentarte al que te hizo daño? Es fácil tú hablar cuando tú no tienes de frente al que te señaló, al que te hizo daño, al que te violó, al que te empujó, al que te agolpeó. Ahora tú lo tienes de frente a tu detractor. Era el momento del proceso, porque los procesos en la vida llega el momento de confrontación. Y cuando llega el momento de confrontación, cuando tú tienes que pararte delante de esa persona que te ha juzgado, que te ha señalado, que te ha hecho tanto daño, ¿cómo reaccionamos? El proceso lo que hace es prepararme para el momento de confrontación. El proceso lo que hace es adaptarme para que cuando llegue el momento de confrontación yo pueda decir: no me va a hacer daño mirarte a la cara, no me va a hacer daño abrazarte, no me va a hacer daño poderte decir te amo, porque el proceso me preparó. Con todo y eso, Adelina, cuando se enfrentó a los hermanos, le dijo a uno de los de él: métanle al chiquito en la bolsa una copa. ¿Usted sabe cuál era la intención de meterle la copa? No era bendecirlo, no. No era que llevara una copa de oro a la casa. Era acusarlo también de pillo. ¿Sabe lo que era? Hacerlo pasar por el proceso que él pasó. Yo lloré en la cárcel, yo te voy a hacer llorar también. A mí me dolió, yo te voy a... Así que piensa la gente: ojo por ojo, diente por diente. Pero la Biblia dice que aquí no es ojo por ojo, diente por diente. Aquí la Biblia lo que dice es que donde obra la justicia de Dios, no puede obrar la justicia del hombre. O lo hace Dios o lo hago yo, pero mejor que lo haga Dios antes que lo haga yo. ¿Cuántos alaban la gloria del Señor? A mí lo que me impacta de la historia, te dije que hay tres procesos, escuche bien. Lo que me llama la atención de la historia es que cuando se encuentra con ellos,
José dijo, vamos a sacar la gente de aquí. Yo siempre he escuchado, y lo hemos escuchado de por vida, que los trapos sucios se lavan en casa. Los trapos sucios se lavan entre la gente que tiene que ver, nadie más. José dijo, todos estos presentados hay que sacarlos para afuera. Aquí me voy a quedar yo con mis hermanos. Esto es entre yo y mis hermanos. Los demás están de más. Sálganse. Yo creo que habían algunos que posiblemente se pegaron a la puerta para escuchar la conversación. Yo creo que habían unos que decían, ay, yo quiero saber en qué desenlace acaba esto. José los sacó. Lo primero que José hace después que los saca es que José no se le presentó como gobernador de Egipto. José no se le presentó como Sanás Panea. José le dijo, yo le voy a hablar a ustedes como ustedes me conocen. Yo soy Junito. Yo soy yo no soy José, yo no soy Sanás Panea, yo no soy el señor gobernador, yo soy Junito, el que comía con ustedes bolas de pegado, el que jugaba con ustedes gallito, el que jugaba con ustedes al trompo, el que jugaba con ustedes bolita al caldero. Yo soy José, el nene que jugaba con ustedes, el que bateaba la bola, el que comía jobo con sal con ustedes, el que comía mango verde con sal. Yo soy ese. ¿Tú sabes por qué? Porque José quería desviar la atención de la posición que ocupaba. Él decía, si le hablo muy fino, ellos me van a ver como el señor gobernador. Y yo no quiero que ellos me vean como el señor gobernador. Yo quiero que ellos me vean como el hermano menor de la casa. Como aquel que fue metido en una cisterna que estaba vacía. Como aquel que fue vendido, como que fuera un esclavo. Como aquel que fue metido a la cárcel y acusado de violación sin haber violado. Como aquel que el panadero, el copero y hasta el diablo se olvidó de él en la cárcel. Yo quiero que me vean como aquel hombre que sufrió, pero a pasar del proceso que pasé yo no cambié. Mi fe siguió estando en Dios. Por eso es que la Biblia dice que todo lo que José hacía, Dios lo prosperaba. Porque a pesar de todo lo que había pasado, a pesar de todo lo que había vivido, José seguía siendo el mismo. Pastor, ¿qué tú quieres decir? Escúchame bien la juventud que está aquí. José era un candidato a ser un tirador de droga. José era un candidato a andar con una pistola y estar tirando tiros como hacen algunos en nuestro pueblo en Loíza. José era un candidato para estar peleando y rompiéndole la cara a la gente. Tenía la excusa. Lo separaron de papá siendo un joven. Lo metieron en un hogar. Se crió en un hogar disfuncional, en una prisión. De joven lo metieron a Adelina con los adultos. La mentalidad del joven que no pasa por el proceso. Cuando hablamos de consejería a los jóvenes, esto es lo que se llaman clichés de la vida. La juventud tiene que pasar por unos clichés, unos cambios que van ocurriendo, cambios que comienzan en las hormonas hasta cambios que llegan a cambiar el carácter del hombre. Por eso es que cuando vemos que el muchachito llega a los 13, los viejos decimos que ignorante está ese muchacho. Se ríe hasta de cualquier sanganería. Es un clic que le llega a ese muchacho, que cualquier cosa le da risa, aunque no dé risa, ellos se ríen. Que mucho molesta esa etapa, ¿verdad? Que tú dices, ¿qué clase de ignorante es ese muchacho? Pero se nos olvida que nosotros los adultos pasamos por ahí, eran los peores. Que teníamos una risa que molestaba a cualquiera, porque hay gente que tiene una risa que tú dices, ¿qué risa zángana es esa? Yo estoy seguro que usted tiene un pana, yo estoy seguro que usted tiene un pana que tiene una risa de esas que tú dices, ese se ríe bien zángano. Que tiene una risa, de esa risa rompebonche, que tú lo miras cuando empieza a reír y tú haces, yo lo voy a dejar ahí, porque ese tiene una risa, esa risa que tú dices, ¿y por qué se ríe así? Algunos que tienen una risa media chillona y que cuando empieza, ¡ay! Parece caballo que relincha. Dentro de esos clichés, el muchacho va cambiando. Todos nosotros los que tenemos hijos hoy, pasamos por el cliché que mamá siempre nos mandaba a ponernos desodorante. Usted se acuerda aquella época que usted jugaba baloncesto y el único que no se daba cuenta que usted necesitaba deodorante era usted. Todos los panas se daban cuenta que tú no te habías juntado deodorante y habían panas que te pasaban por el lado. El problema es que hay panas que no son tan panas nada. Hay panas que dicen que son tus panas, saben que tú apestas y nunca te lo dicen. ¿Sabes lo que hacen? Siempre se están riendo. Oye, fulanito, tú lo viste, chacho, bien vestido, pero mira que no levanta el brazo. Ay, eso es un cliché.
¿Qué mamá tuvo que decir? Usted te dio delante, muchacho. Baje el brazo, muchacho. Y así no creían que estaban bien buenos. Y así creían que podían enamorar a todo el mundo. Y mamá siempre decía, te untaste de desodorante. Esa etapa donde mamá nos tenía que preguntar, ¿aún te cepillaste los dientes? Eso es un cliché. Una etapa que todos los vivimos. Una etapa de que incluso a veces nos vestíamos hasta sin bañar, sudados, nos pasábamos la toalla para secarnos. Había Pastor, no diga eso, por favor, usted que no lo va a admitir hoy. Eso lo vivimos la mayoría de nosotros. La época donde tú no te querías quitar los tenis delante de los panas porque tenías un problema grave de pediatleta. Y eso te trabaja en la mente. Posiblemente no te han vendido. Posiblemente no te acusaron de sátiro. Posiblemente no hubo alguien que te quiso violar, pero ocurrieron cosas en tu vida que te marcaron. Y era como estar en la cárcel. Era como si hubiera vivido la vida de José. Era como si hubieras pasado el proceso. Había algo que había que dejarlo atrás. Había algo que había de olvidar. Hay gente que el problema que tiene es que no han querido dejar atrás algo. Pablo estaba diciendo, para poder yo alcanzar lo que tiene Dios para mí, tengo que ciertamente dejar atrás lo que se quedó atrás, para yo poderme extender a lo que está delante. Hasta que yo no rompa con lo que está atrás, el proceso no me va a poder dejar a que yo me extienda hasta lo que está delante. Hasta que yo no rompa con lo que está atrás, yo no me voy a poder extender a lo que Dios ha puesto delante de mí. De la mano que está a su lado y dice, rompe con lo que está atrás. Ya voy a acabar, que me llegaron las 9:30. Escucha, Delíder, me voy. Primer paso del proceso. Dios le dice a Jeremías, levántate. Quiere decir que si le dice el término levántate, algo ocurría en el profeta que tenía que levantarse. Algo había pasado que tenía al profeta puesto a un lado. Y Dios le dice lo primero, levántate. Tenía que levantarse, darle la mano al que está a tu lado y le acábate de levantar. ¿Sabe cuál es el problema que muchos de nosotros hemos tenido? Que nos hemos sentado en la silla de la víctima. La silla de la víctima es una silla confortpédica. La silla de la víctima te da masaje en la espalda. La silla de la víctima te da masaje en los hombros. La silla de las víctimas, ¿tú sabes las sillas que hay en Plaza Carolina? Que tú le pones un peso y tú le dices a la familia, vete a la tienda, vete a Capri, que yo te espero aquí, alaba. Que tú le dices, vete a Marián y yo te estoy aquí esperando. Esa es la silla de la víctima. La que por un peso te da masaje en las batatas, te da masaje en los muslos, te da masaje en la espalda y te hace sentir tan cómodo que tú no te quieres parar. ¿Sabe por qué? Porque la silla de la víctima da masaje y uno se sienta, Adelina. Usted la ha visto cuando usted ha ido a plaza, que tú te sientes en esa silla de la víctima. La silla así, usted sabe, la que está allí frente a la tienda de ropa. Usted sabe, si usted va allí, no se véngase ahora que usted le mete pesitos para que tiemble y tú te sientes y la maquinita ahí dando masaje. Y a veces tú le pones para que te dé caliente, alaba. Es la silla de la víctima la que te hace sentir cómodo. La silla de la víctima te hace olvidar de los chavos que gastaste en ropa en JCPenney. La silla de la víctima te hace olvidar de lo que estás pasando, porque estás cómodo. La silla de la víctima no nos deja levantarnos. Hay gente que tiene que levantarse de la silla de la víctima, porque mientras tú sigas sintiéndote victimario, no vas a poder llegar a donde Dios quiere llevarte. Mientras tú te sigas manteniendo sentados a donde estás, no vas a salir de ahí. Hay que pararte de la silla de la víctima. Por eso fue que Dios le dice al profeta, levántate. Lo primero que el profeta tenía que hacer era levantarse. Cuando Elías estaba con depresión mayor en la cueva, lo primero que Dios le dijo a Elías, ¿sabe qué fue? Levántate. Lo primero que Dios te dice en esta noche, ¿quieres llegar a donde quieres llegar? Lo primero que tienes que hacer es levantarte. ¿Sabe por qué levantarte? Porque el levantarse habla de acción, habla de actitud. Dios te está diciendo, cambia tu actitud de la víctima a la gente que está en guerra, de victimario a un guerrero, de victimario a un paladín, de victimario a un conquistador. Hay gente que tiene que salir de la silla de la víctima y decir, voy a pelear, voy a conquistar. ¿Cuántos alaban la gloria del Señor? 2. Ve a la casa del alfarero.
Dale la mano al que está a tu lado y le ajustate el cinturón ahora. Porque hay gente que se levantó, pero quieren que Dios culmine el proceso quedado en la casa. Quieren que Dios le hable. Señor, ese novio es mío, esa novia me la diste tú o me la busqué yo. Pero quieren que el profeta le hable a ellos en la casa. Que tienen una determinación, quieren ir, una duda si van para la Yupi o si van para la Intel o si van para la Uni. Yo no sé para qué escuela quieren ir y quieren que Dios les diga en la casa sin ir al culto. Ellos quieren que Dios les ministre, que Dios los use, pero quedado en la casa. Dios le dijo a través del profeta: levántate, pero ve al culto. Levántate, ve a la iglesia. Levántate, vete a adorar. Levántate y dame servicio a mí. Porque había un propósito. Vas a ir a la casa del alfarero y allí no vas a ir a modelar la ropa. ¿Sabe lo que le dijo? Allí te haré oír mi palabra. Había un proceso. 1, levantarse. 2, ir a la casa del alfarero. Ay, pastor, es que yo quiero oír lo que a mí me da la gana de oír. Dale la mano que está a estamos en el proceso. El proceso, cualquier cosa puede suceder. Puede suceder cualquier cosa. Le dijo: levántate, ve a casa del alfarero, allí te haré oír. Aquí estás oyendo, aquí estás escuchando. ¿Cuál es el problema del proceso? Que en el proceso, Adelina, después de haberse levantado, después de haber ido y haber escuchado, notó que algo pasó. La vasija que estaba en las manos del alfarero se rompió. ¿Por qué se rompió? Porque muchos de nosotros hemos tratado de adelantarnos a los planes de Dios. Y en el proceso, si te tratas de adelantar, Dios te va a quebrar. Porque nosotros no podemos brincar etapas. Las etapas hay que pasarlas. La velocidad de cambio de cada etapa no depende de Dios, depende del sometimiento a Dios que tenga el procesado. Si el procesado se vuelve rebelde. Yo me acuerdo cuando Cuchín Millán hacía cerámicas en el Yuquiyú. Yo la veía que cogía un momento la masa y le daba unas pescosas. ¡Pah! 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 Y aun cuando iban a sacar la masa del molde, una de las formas que antes de sacarla era que le hacían así con el puño al molde para que la masa se fuera soltando. Hay gente que todavía Dios los tiene dándole golpe. ¿Sabe por qué? Porque no han querido soltarse del molde. La formación en el molde me gustó estar en el molde, porque en el molde tú no pierdes forma, en el molde tú te mantienes intacto, en el molde tú te mantienes ahí tal cual. El problema es cuando tú sales del molde, cuando la presión del viento, cuando la temperatura que te rodea. ¿Qué hago yo cuando lo que está a mi alrededor comienza a presionarme? ¿Qué hago yo cuando lo que está a mi alrededor comienza a darme calor? ¿Qué hago yo cuando llegan las pruebas del diablo después que salí del molde? Cuando hay que quitarme la rebalva, cuando hay que darme forma, ¿qué hago yo? Y la vasija que estaba en sus manos se cayó, se quebró, y él la volvió a hacer de nuevo como mejor a él le pareció. Ponte de pie. Yo tengo un problema los lunes, me da fiebre de predicar y ya nos vamos. Pero estamos en el proceso. Dale la mano que está a su lado y dile: estamos en el proceso. Dile: estamos en el proceso. Dele la mano de nuevo al que está a tu lado y dile: en el proceso cualquier cosa puede pasar. En el proceso cualquier cosa puede pasar. Pero de algo estoy seguro. Y es que pase lo que pase, Dios está en control del proceso.
Señor, te doy gracias. He hablado tu palabra como la has puesto en mi corazón. Te has comprometido en Isaías, Señor, 53, que esta palabra jamás retornará atrás vacía, sino que hará el trabajo para la cual ha sido enviada. Como tu siervo he hecho mi parte. A ti doy toda la gloria. A ti doy toda la honra. A ti doy la alabanza y la adoración. Hay gente que tú los traíste en esta primera noche de este jubileo para hablarle, Señor, de que estamos en el proceso. Y debemos permitirte a ti culminar lo que comenzaste. En el nombre poderoso de Jesús. Amén, Señor. Y amén. Ha escuchado usted un poderoso mensaje en labios del pastor Julio Delgado, desde el altar de la Iglesia de Dios Incorporada, localizada en la calle 20, número 442, en el barrio San Isidro, en Canóvanas, Puerto Rico. Si desea más información sobre nuestros servicios, llámenos al 787-595-9527 o al 407-791-4123. Esperamos continuar siendo de bendición a usted y a su familia.